Muy buen día, pues continuando. Este video va a ser a modo de repaso y también continuar con la materia de medición de variables eléctricas y electrónicas. Habíamos visto que la ciencia que se encarga del estudio de las mediciones es la metrología. Así como la biología, que es toda una ciencia, se encarga del estudio de la vida, asimismo la metrología, más que una materia, también es una ciencia y pues nosotros nos basamos en ella. El segundo punto va a ser el Sistema Internacional de Unidades, un poco de historia, pues como se había comentado en clase, las primeras mediciones que hacían las primeras civilizaciones pues era a partir de las partes del cuerpo. Por ejemplo, para medir terreno se utilizaba el pie. Para medir cosas más pequeñas, por ejemplo, se usaba la pulgada. El problema de esto es que cada civilización tenía sus propias formas de medir. Entonces, cuando se trataba de comercializar entre civilizaciones, etcétera, pues era un poco problemático. Pues por esto, a medida que la sociedad evolucionó, se vio la necesidad de contar con un sistema universal. Y justo fue en el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, cuando el sistema métrico decimal aparece. Esto fue en París. Estados Unidos es una de las que no lo acepta. Esto fue hasta 1866. Y este cambio por parte de Estados Unidos ha sido gradual. Todavía no ha sido completamente del todo. Como sabemos, nosotros tenemos todavía que trabajar ambos sistemas, pues porque tenemos una gran influencia y comercio con Estados Unidos. Pues bueno, el Sistema Internacional de Unidades es la versión moderna del sistema métrico decimal. Es decir, el sistema métrico decimal fue ampliado y reformado, en pocas palabras. Este sistema internacional de unidades pues consta de 7 unidades básicas a través de las cuales se derivan todas las demás, llamadas, como lo indica, derivadas. El sistema de unidades básicas son 7 y con la que vamos a estar trabajando constantemente es con la intensidad de corriente, que su símbolo es A y su nombre es el amperio. De las unidades derivadas, pues estas son algunas: el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión. Y generalmente vamos a estar trabajando con las de abajo, las de energía hasta abajo, pero más principalmente con lo que es la potencia, que se mide en vatios, que es W, que es la resistencia eléctrica, que es R, que su unidad es el ohmio, y su símbolo es la omega griega, el voltaje, cuyo símbolo es V, su unidad es el voltio, y su símbolo es la V, como se había comentado. Ojo, no hay que confundir el concepto de unidades derivadas con los múltiplos y submúltiplos que se utilizan tanto en las unidades básicas como en las derivadas, que de un rato las veremos. Justamente los múltiplos y submúltiplos pues es una herramienta que utilizamos para expresar o cantidades muy grandes o cantidades muy chicas. En vez de estar escribiendo muchos ceros o muchos dígitos, pues se prefiere usar ya sea un múltiplo o un submúltiplo, dependiendo si la cantidad es muy grande o es muy chica. Los múltiplos tenemos el deca, el hecto, el kilo, el mega, el giga, el tera, el peta, el hexa. Y de los submúltiplos, o para expresar cantidades pequeñas, tenemos el deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato. Generalmente, o más bien no generalmente, más bien los múltiplos, como ven, se les asignan letras que provienen del griego, y a los submúltiplos se le agregan letras que provienen del latín y son en minúsculas, y acá son en mayúsculas. Aquí se dan algunos ejemplos. Por ejemplo, 34 kilómetros
que es igual a 34 por 1000, porque kilómetros, el K, como ven aquí, es por 10 a la 3, pues se le agregan 3 ceros. 2 megagramos es igual a 2 por 1.000.000, que es 10 a la 6, como lo indica aquí, que es 2000 gramos. Como ven, es más fácil poner 2 megas o escribir 2 megas que escribir 2 millones de gramos. También para escribir cantidades más pequeñas, por ejemplo, escribir .0082, pues amperes es es poco práctico, entonces eso es igual a 820 microamperes. Y acá se multiplicaban los múltiplos y acá se dividen. Por ejemplo, 820 microamperes es igual a 820 entre 1.000.000, porque pues, si vemos en la tabla, el micro equivale a 10 a la 6, o sea, 1.000.000. Lo mismo para 555 milímetros es igual a 555 entre 1000. O también lo que se explicó de recorrer el punto 3 hacia la izquierda para los submúltiplos, y para los múltiplos será hacia la derecha. Ahora vamos a entrar un poco también a los conceptos básicos de metrología. Y lo primero que vimos es magnitud, que es cualquier cosa que se puede medir. Nosotros podemos medir el volumen, podemos medir la velocidad, podemos medir la masa, pero no podemos medir cosas abstractas, o no hasta ahorita. La belleza, el amor, el olor. El olor todavía no ha sido o no es cuantificable del todo, entonces todavía no hay una magnitud para describir esa propiedad. Ahora, ¿qué es medir? Pues medir es comparar una cantidad determinada con una unidad de medida. Esa medición, pues lo que hace es, se establece cuántas veces esta unidad ocupa un lugar dentro de dicha cantidad. En resumen, medir es comparar contra un patrón de medida. Por ejemplo, cuando medimos el largo de nuestra casa, pues ¿qué es lo que hacemos? Agarramos un metro, un flexómetro, y pues vamos poniendo ese metro hasta culminar la longitud de nuestra casa, y vemos cuántas veces cupo ese metro en la longitud de nuestra casa. Estamos comparando la unidad o lo que queremos medir contra una unidad que es el metro. Justamente una unidad de medida es el patrón con el que se mide determinada magnitud. ¿Qué es un patrón de medida? Ya es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud y definida y adoptada por convención dentro de un sistema de unidades. Lo que comentaba, ¿no? El metro. ¿Quién dijo que el metro tendría que ser de esa longitud y por qué no más chico, por qué no más grande? Pues porque se llegó a un acuerdo. Esos acuerdos pues ya están estandarizados, y como dije, hay una ciencia detrás de todo esto que es la metrología, y organizaciones que se encargan de hacer esas estandarizaciones. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades como las que vimos que se podían medir, como el volumen, la masa, el tiempo, pues agrupadas y definidas formalmente, que se utilizan como estándar. Actualmente en la mayoría de los países, como se comentó, pues se usa el Sistema Internacional de Unidades, aunque también existen otros. Aún está el sistema inglés, el sistema CGS, entre otros. Ahora, esto es inevitable, el error. Toda medición va acompañada de un cierto grado de error. ¿Qué es el error? Pues es esa inexactitud que se acepta como inevitable en la medición. Algunas de las causas de errores son pues, debidas al instrumento, o sea, no está calibrado, o su resolución no es muy buena. Otra puede ser el operador, otro pueden ser factores ambientales. Aquí en la izquierda, en la esquina inferior izquierda, se nota un típico error, por ejemplo, del operador, que le llaman el de lectura o parelaje. Por ejemplo, aquí está midiendo en una probeta el líquido, y mucho depende el ángulo de visión que tenga el operador, la cantidad de error. Pues ese puede ser un error de operador. Y
Hay errores, los clasifican en dos, errores sistemáticos relacionados con la exactitud de las mediciones. Esos se pueden prever, como el del operador o factores ambientales, y los que no se pueden prever, como los aleatorios o de precisión del instrumento. Esos son inevitables, en pocas palabras. Y también para cuantificar, es decir, ya para darle un valor concreto, pues se utilizan dos fórmulas: el error absoluto, que es el valor absoluto del valor real y del valor de la medición, que se calcula el valor real, menos el valor de la medición, y se saca el valor absoluto. Y el error relativo, que es el error absoluto sobre el valor real. La incertidumbre, pues es el margen de duda en una medición, y siempre es importante establecer ese margen de incertidumbre. Por ejemplo, si yo digo yo corro 5 metros en 10.3 segundos, tengo que decir cuál es mi error, mi precisión. Entonces, más o menos un segundo, o sea, quiere decir que realmente lo que puedo correr está entre 10.2 y 10.4. También vimos un poco la diferencia entre precisión y exactitud, que para términos o un lenguaje coloquial pues es sinónimo, pero dentro de la metodología sí hay una diferencia. La precisión, como dice aquí, es el grado de repetitividad del resultado o el grado de reproducibilidad. Es la variación que representan los resultados al medir varias veces una pieza con el mismo equipo. Es decir, qué tan constante o fiable es un lanzamiento. Es decir, siempre le da al mismo punto, aunque no sea el blanco, como lo muestra la imagen. Pues está algo distante del blanco, pero sí que todos sus lanzamientos le da casi en el misma área. Entonces eso es preciso. Ahora, ¿qué es exactitud? La exactitud es el grado de veracidad, o sea, es decir, qué tan cerca está el valor medido del valor real. El valor real pues es el blanco, y el valor medido, como aquí vemos, está cerca del valor real, pero sí más dispersos. Entonces este es exacto, con alta exactitud, pero con baja precisión. Y bueno, y de aquí podemos derivar otros dos. Alta precisión y alta exactitud es pues que le dan el blanco la mayoría de las veces. Baja precisión y baja exactitud es que pues está muy lejos del blanco, y aparte ni siquiera entre ellos están muy dispersos entre ellos. Ahora, ya pasando a las variables con las que más trabajaremos, que ellas van a ser la intensidad o voltaje, bueno, la intensidad de corriente, la tensión o voltaje y la resistencia eléctrica. Pues para ello dimos una analogía con un flujo hidráulico. Como vemos aquí, el flujo hidráulico pues consta de dos tinacos. Ambos están a diferentes alturas. Uno está a la superficie del suelo y otro está elevado 3 metros. Se tiene una bomba que lo que hace es llevar el agua al tinaco de arriba para que haya pues líquido y haya una diferencia de altura. Se tiene también una válvula, como una llave de paso, como las que conocemos en el baño, en la cual pues podemos abrirla o cerrarla. Entonces, primero, analizando este flujo hidráulico, pues es necesario que la bomba esté bombeando, vaya la redundancia, o subiendo el agua para poder generar una diferencia de altura. Si no hay una diferencia de altura, pues aquí no habrá agua y no habrá un flujo de agua, aunque la llave esté abierta. ¿Ok? Ahora, puede haber agua aquí, pero puede estar cerrada la llave y no va a haber un flujo de agua por esta parte porque va a estar cerrada la llave.
Entonces, estas son las condiciones, por ejemplo, para que haya una caída o un flujo de agua. Uno es, tiene que haber agua en el tinaco, y dos, tiene que estar abierta la llave. Otra cosa es que también yo puedo regular la cantidad que cae de agua, pues regulando, abriendo más o cerrando más la llave, dependiendo si quiero que caiga más o menos agua. Pues análogo al sistema hidráulico tenemos el sistema eléctrico. Sistema eléctrico, también necesitamos un generador de energía, un generador que esto le vamos a llamar una fuente de tensión. En este caso, pues es una pila de 24 volts. Por ejemplo, aquí vemos que es 0 volts y acá 24 volts. Entonces, aquí nos está dando una diferencia de potencial. Por un lado de la pila, pues la pila tiene dos terminales, tenemos 0 volts, y por otro lado tenemos 24 volts. Entonces, lo que van a tratar de hacer los electrones, porque aquí ya no hay moléculas de agua como en el caso del hidráulico, aquí es un flujo de electrones generalmente, o un flujo de cargas eléctricas, pueden ser iones también. Entonces estos flujos de electrones van a tratar de llegar, pues, de donde hay más a donde hay menos. Entonces igual, en vez de válvula ahora tenemos una resistencia. En este caso es un potenciómetro, es decir, también tiene una perillita en la cual podemos aumentar esa resistencia o reducirla. Si aumentamos la resistencia al máximo, como al máximo dejar abierto el circuito, pues no va a pasar ningún electrón. Si no le ponemos resistencia, pues va a fluir una cantidad de electrones muy grande. Entonces, esta es más o menos la comparación. Ahora, se había notado que hay una relación proporcional entre el voltaje y la corriente. Eso se escribe así, es decir, que si yo ponía una pila de 5 volts, pues fluía cierta cantidad de electrones. Si yo la cambiaba por una pila de 24 volts, iba a fluir más electrones, sin modificar la resistencia, obviamente. Si yo ponía una pila, imagínense, de 100 volts, no sé si existan, pero suponiendo, pues iba a fluir aún más electrones. Pues esa proporcionalidad la descubrió Ohm, y él escribió esta fórmula, que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Ahora, uno de los valores que tenemos que estar midiendo es la resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica es como la perilla o la válvula en el sistema hidráulico con la cual abríamos o controlábamos el flujo de corriente. Igual, en un circuito eléctrico, la resistencia eléctrica va a ser lo que controle el flujo de corriente. Pues la resistencia eléctrica es la oposición al flujo de la corriente eléctrica a través de un conductor y su símbolo va a ser el ohm. Para un conductor tipo cable, la resistencia está dada por la siguiente fórmula. La resistencia va a ser igual a la resistividad del material, a la longitud del mismo, e inversamente proporcional al área. Vamos a ver esto con ejemplos. Primero vemos la resistividad del material, que se describe con esta letra griega. Nos dice, como vemos aquí, que si aumentamos la resistividad del material, pues su resistencia va a aumentar. Generalmente los materiales conductores como el aluminio van a tener una resistividad pequeña, y los materiales aislantes como la cerámica van a tener una resistividad alta. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ven, es la misma resistencia, solo cambia el material. Obviamente, la resistencia de cerámica va a tener una resistencia mayor, porque pues la resistividad del material es mucho mayor.
El otro factor que afecta a la resistencia eléctrica es la longitud del cable. Aquí, como indica en la fórmula, entre más largo sea la resistencia o el cable, pues mayor resistencia va a tener. O resistencia. Esto es, imagínense una analogía con el sistema hidráulico. Imagínense que está pasando el agua por la tubería. Dentro de la tubería, en la superficie de la tubería, dentro de la tubería, pues hay ciertas asperezas que hacen, o también muchas veces pues se va llenando de sarro, por ejemplo. El chiste que dentro de la tubería hay asperezas. Entre más largas la tubería, pues más va a haber esa oposición. Otro factor es el área de la sección transversal. Este es inversamente proporcional, es decir, entre mayor área, entre más ancho esté el conductor, menor resistencia va a haber. Y esto se puede ver así. Un ejemplo, pues podría ser, por ejemplo, imagínense que todos estamos en el salón y todos queremos salir al mismo tiempo, pues no podemos, tendríamos que pasar todos por la misma puerta. Entre más grande esa puerta, pues pueden pasar mayor cantidad de alumnos, es lo mismo. Entonces, la resistencia eléctrica pues, se define con esta fórmula, y justamente de esta fórmula, ya concretizando, viene en los circuitos lo que se llaman resistencias en serie y en paralelo, que son las dos formas de conectar, básicas de conectar las resistencias. Pues con esta fórmula pues se deducen las resistencias en serie, por ejemplo. Su forma de conexión es de esta manera, es decir, una detrás de la otra, por eso se llama serie. Y si vemos que lo que estamos haciendo aquí es aumentando su longitud. Y si recuerdan, pues al aumentar la longitud, aumenta la resistencia. Por ejemplo, esta resistencia de 1 ohm, estas dos resistencias de 1 ohm, su resistencia equivalente sería de 2 ohms. Y su fórmula sería la siguiente, su fórmula general. Y para este ejemplo, pues sería 1 ohm más 1 ohm igual a 2 ohms. La otra forma de conectar es en paralelo, que es igual. Imagínense que estas dos son resistencias de 1 ohm. Y las conectamos en paralelo, ¿no? O sea, una paralela a la otra. Esto lo que estamos haciendo, su resistencia equivalente, es como si juntáramos las dos y como si ampliáramos su área. Entonces, al ampliar su área, como vemos en la fórmula, pues la resistencia se reduce, y esta va a ser la fórmula general para las resistencias en paralelo, y como vemos para este caso práctico, pues es la mitad, que es 0.5. De aquí, de esta fórmula, es de donde pues provienen estas que ya conocen. La medición, vamos ya a la parte práctica. La medición de corriente, pues como ya habíamos visto, la corriente eléctrica, que es I, es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. El amperímetro es el aparato destinado a medir la corriente que circula por un circuito eléctrico. Hay amperímetros análogos o analógicos, en pocas palabras, mecánicos o electromecánicos, que ya no están en uso realmente, pero vale la pena mencionarlos. Todavía hay usos, pero muy particulares. Los que ya se usan son los digitales. Hay dos tipos de amperímetros, el que conocemos de puntas o el de gancho. Vamos a ver cómo se ocupa y cómo se mide la corriente en un circuito. Para empezar, el amperímetro se conecta en serie con el elemento a medir. En serie quiere decir, pues uno detrás del otro, y ello implica abrir el circuito. Como vemos aquí en la figura, pues tenemos que abrir el circuito, es decir, una terminal, ponerla a la fuente y la otra a la resistencia. Esto es en serie, y esto se simboliza de esta manera. Cuando midamos, ojo, lo que está en rojo, cuando midamos corriente,
Si lo colocamos en paralelo, o sea, si no conectamos como aquí dice, y debido a su baja resistencia estaremos haciendo un cortocircuito, con lo que podremos dañar el circuito o el propio amperímetro. Es decir, cuidado cuando midas corriente. Asegúrate de que tu escala, bueno, tu selector esté tanto bien en corriente, tendría que estar hasta aquí, y también que tu conexionado esté bien. Este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí estaríamos midiendo la corriente que pasa a través del resistor R1. La otra forma, el otro amperímetro, es el de gancho. Este tiene la ventaja de que no tenemos que abrir el circuito, simplemente hacemos que pase el cable dentro del gancho y nos da la medición, como aquí muestra la figura y como aquí nos muestra también la foto. La siguiente medición es la medición de tensión. Pues la tensión eléctrica o voltaje es una medición física que cuantifica la diferencia en potencial eléctrico entre dos puntos. Lo que habíamos visto, por ejemplo, la batería nos da una diferencia potencial. El voltímetro es el aparato destinado a su medición. Aquí se muestra también un voltímetro análogo, y el digital, que ya todos conocemos. Digital de punta. Y pues de estos nada se existen de puntas. La forma de medir: el voltímetro se conecta en paralelo con el elemento a medir. Paralelo quiere decir los terminales del elemento que quiero medir, en este caso la resistencia. No hay que abrir el circuito. Medir voltaje es siempre más fácil que medir corriente, y así se simboliza. Por ejemplo, aquí estaremos midiendo el voltaje en el resistor 1, en este esquema. La medida de la resistencia, pues se utiliza el ohmmetro. Como ya hemos visto, también la resistencia es la posición del flujo de corriente. El ohmmetro es el aparato destinado a su medición. También hay análogos y también está el digital. A la hora de utilizar un ohmmetro, cuando queramos medir una resistencia, hay que tener en cuenta lo siguiente. 1. No deben de emplearse nunca en circuitos bajo tensión. O sea, hay que desconectar la fuente. 2. Las resistencias a medir que se formen parte del circuito deben desconectarse, podrían dar lugar a medidas incorrectas. Es decir, si tú tienes en tu protoboard varias resistencias, tienes que sacar esa resistencia que quieres medir del protoboard para poder medirla aparte. Y también cuando midas no tienes que tocar las terminales con las manos, porque si no te va a dar un error en la medición. Siempre tienes que tocar solo con las puntas del ohmmetro. En pocas palabras, en resumen, tienes que desconectar la resistencia del circuito y no tocar las terminales. Bueno, hoy en día, y debido a su versatilidad, pues se emplean multímetros. Los multímetros son estos instrumentos que engloban todos los aparatos de medida ya estudiados, que pues ya lo conocen. Y aquí se dan algunas normas básicas para la utilización de los polímetros o multímetros. Pues como cualquier otro instrumento, pues hay que mantenerlo en buen estado, seguir las instrucciones del fabricante y también asegurarse si vamos a medir corrientes alternas o continuas y qué vamos a medir. Es decir, si vamos a medir tensión, voltaje, corriente o alguna otra medida, pues ponerlo en la perilla correcta, que es este punto, conectar correctamente el aparato también. También el otro punto que quiero ver es la corriente alterna y continua. Habíamos mencionado que hay dos grandes tipos de corrientes. Una es la corriente alterna y otra es la corriente continua. Les voy a dejar también un link de un video que quiero que vean. Esto es cultural, se llama La Guerra de Corrientes, para que vean un poco y profundicen un poco más en esto y la repercusión social y tecnológica que ha tenido estos dos tipos de corrientes. Pues bueno, la corriente alterna, como su nombre lo indica,
se denomina a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Como ven aquí, por ejemplo, va alternando. Esta parte de arriba es positiva, esta parte de abajo es negativa. Entonces va alternando, pues ese es el sentido. El sentido, por ejemplo, esta onda o esta parte está en la parte positiva y luego alterna a la parte negativa, parte positiva, parte negativa. Ese es el sentido. Y la magnitud también va cambiando. Por ejemplo, suponiendo que nuestra escala sea de 0 a 1, como aquí indica, por ejemplo, en este instante de tiempo, nuestro valor de voltaje es 0, también aquí es 0, también aquí es 0, también aquí es 0. Pero, por ejemplo, aquí es 1, aquí es 0.5, etc. Si ven, va cambiando también la magnitud en oposición a la corriente continua, que generalmente la encontramos en baterías, pilas, también las celdas solares dan corriente continua. Pues bueno, ellas, por lo contrario, ellas no cambian, no varían ni de magnitud ni de sentido con el tiempo. Es decir, por ejemplo, siempre se mantienen constantes. Si este fuera una pila de 5 volts, pues aquí diría 5 y todo el tiempo tendría 5 volts. O irá bajando poco a poco, obviamente, conforme se vaya desgastando o acabando la pila. Ahora, para las señales alternas, pues vimos que hay ciertas características que las definen. El primero es el periodo, que es el número 1, es el tiempo necesario para completar un ciclo. Un ciclo es tanto, este es un semiciclo, este es otro semiciclo positivo, semiciclo negativo, y eso nos da una onda. Entonces, el tiempo en que tarda, eso se llama periodo. También tenemos la frecuencia, que es el número de repeticiones por unidad de tiempo. Es decir, es el inverso o el recíproco del periodo. Es la frecuencia, como su nombre indica, es cuántas repeticiones haces en determinado tiempo. Y aquí está la fórmula que relaciona el periodo y la frecuencia. Como ven, son inversos o recíprocos. Otro de los factores que determinan es la amplitud o valor pico, que es la amplitud o valor máximo. Ese es el número 2. La amplitud es este. Y también se tiene el valor pico a pico, que es la diferencia entre su pico máximo positivo y su pico negativo. Es decir, pico a pico, como se indica, es del pico positivo, de la altura del pico positivo a la altura del pico negativo. Y pues su fórmula de pico a pico es 2 veces el valor pico. También habíamos visto que existen otros tipos de onda, la senoidal, que es la que se acaba de mencionar, existen otras que es la cuadrada, la triangular, la diente de sierra, entre otras. Aquí dejo un resumen de las características de la corriente alterna y la corriente continua. Aquí vemos, por ejemplo, la abreviación que pueden encontrar también en su multímetro, la definición, el dibujo, el desarrollador, que esto lo verán en el video que van a tener que ver, quién fue el propulsor de cada una de las corrientes, y las ventajas, esto también se ve en el video, bueno, y la polaridad de los colores y también la frecuencia. Estos 50 Hz pues están en Argentina, es una tarea que yo les voy a dejar, pero ustedes van a investigar las características que tienen la onda aquí en México, de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, que es ella, que la tarea se los mostraré en otro video. Y por ahorita sería todo.